La ciudad amanecía envuelta en el resplandor de los rascacielos. Autos de lujo desfilaban por avenidas interminables, y entre ellos, uno en especial destacaba. Un sedán negro de vidrios polarizados que se deslizaba con elegancia por las calles. En su interior, un joven de mirada profunda observaba el mundo con aparente calma, pero dentro de sí cargaba un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Su nombre era Alejandro Santoro, un huérfano que había heredado una de las fortunas más grandes del país. A sus 29 años, era dueño de una de las empresas tecnológicas más exitosas de Latinoamérica, con oficinas en varios países, empleados leales y una fortuna que muchos envidiaban. Pero detrás de esa sonrisa impecable y sus trajes de diseñador, se escondía un hombre que jamás conoció el amor verdadero. Alejandro perdió a sus padres en un accidente aéreo cuando apenas tenía 8 años. Desde entonces fue criado por tutores, mayordomos y un ejército de empleados que le enseñaron a vivir rodeado de lujos, pero nunca de cariño. Su vida se había convertido en una rutina de trabajo, apariencias y reuniones donde la sinceridad era un lujo escaso. Esa mañana, mientras su chofer lo llevaba hacia la oficina, Alejandro observó por la ventana una escena que lo desconcertó. Una joven mujer ayudaba a unos niños a cruzar la calle frente a una escuela pública. No llevaba maquillaje, ni ropa costosa, pero tenía una sonrisa que irradiaba calidez. Los pequeños la rodeaban con confianza, y ella les hablaba con ternura. Por un instante, Alejandro sintió algo que no sentía hacía años. Paz. El chofer notó su mirada distraída. ¿Todo bien, señor Santoro?, preguntó. Sí, todo bien, respondió él, aunque no podía apartar la vista de aquella mujer. La joven se llamaba Laura Pérez, maestra de primaria en una escuela pública de uno de los barrios más humildes de la ciudad. Tenía 26 años. Vivía en un pequeño apartamento alquilado y cada día recorría largos trayectos en transporte público para llegar a su escuela. No tenía lujos, pero sí una riqueza interior que nadie podía comprar. Su vocación por enseñar y su fe en las personas. Aquella mañana, cuando Alejandro llegó a su empresa, no podía sacarla de la cabeza. Intentó concentrarse en reuniones, contratos, presentaciones, pero su mente regresaba una y otra vez a la imagen de aquella mujer con los niños. ¿Qué no pasa?, se preguntaba mientras miraba por la ventana del piso 40. Por cosas del destino, el cruce de sus caminos no terminaría ahí. Una semana después, Alejandro visitó una fundación infantil que patrocinaba su empresa. Él acostumbraba a donar dinero para becas, aunque rara vez se involucraba directamente. Pero esta vez, algo lo impulsó a ir personalmente. Cuando llegó al lugar, escuchó una voz conocida. «Niños, recuerden compartir sus lápices y no pelear por los colores», decía una voz dulce. Era ella. Laura estaba ahí voluntariamente enseñando a los niños más necesitados. Alejandro se quedó observándola desde lejos, con una mezcla de curiosidad y admiración. Cuando ella lo vio, se acercó con una sonrisa amable, sin reconocerlo del todo. «Hola, ¿usted es nuevo por aquí?», preguntó con sencillez. «Sí, vine a conocer cómo funciona la fundación», respondió él, intentando no parecer el empresario importante que era. «Me alegra mucho», dijo Laura. «Los niños necesitan más personas que no solo donen dinero, sino que también compartan tiempo». Esas palabras lo desarmaron. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo trataba como a una persona común, sin interés, sin halagos, sin saber siquiera que estaba frente a un multimillonario. Aquel día Alejandro se quedó más tiempo del previsto. Escuchó las historias de los niños, participó en los juegos e incluso ayudó a pintar una de las paredes del salón. Laura lo miraba sorprendida. Había algo distinto en él. Una mirada sincera, pero cargada de soledad. Esa tarde, al despedirse, Laura le dijo: «Gracias por venir. A veces lo que más necesita un niño no es dinero, sino atención y cariño». Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Gracias a ti por recordármelo», respondió él con voz suave. Esa noche, al llegar a su mansión, Alejandro no encendió la televisión, ni revisó correos. Se quedó mirando el techo pensando en ella, en esa mujer sencilla que, sin saberlo, había tocado su corazón. Los días siguientes, Alejandro no podía dejar de pensar en Laura. Aquella sonrisa sincera, su manera de hablar con ternura a los niños, su humildad y su fortaleza
lo habían marcado profundamente. En un mundo lleno de apariencias, ella era real. Decidió volver a la fundación, pero esta vez sin avisar. Cuando llegó, los niños lo recibieron con gritos y abrazos. ¡El señor Alejandro volvió!, gritaban emocionados. Laura, sorprendida, sonrió al verlo. No esperaba verlo tan pronto, dijo, limpiándose las manos manchadas de pintura. Tampoco yo, respondió él. Pero necesitaba regresar. Ese día pasaron horas conversando. Ella le habló de su pasión por enseñar, de su infancia difícil y de cómo la educación le había cambiado la vida. Él, en cambio, se limitó a escuchar. Por primera vez, alguien le hablaba sin buscar nada a cambio. Poco, comenzó a inventar excusas para volver. Primero fueron donaciones, luego colaboraciones y finalmente simples visitas. Los niños los observaban con curiosidad. «Profe Laura, ¿ese señor es su novio?», preguntó una niña con picardía. Laura se enrojeció mientras Alejandro soltaba una carcajada. «No, solo somos amigos», respondió ella. Pero en el fondo, ambos sabían que algo estaba creciendo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba tras los edificios, Alejandro la acompañó hasta la parada del autobús. «¿No te puedo llevar?», preguntó. «Gracias, pero prefiero el bus. No me gusta que los niños piensen que soy diferente a ellos». «No lo eres», dijo él suavemente. «Eres mejor que todos los que conozco». Ella lo miró sorprendida, sin saber qué responder. «No digas eso. Tú eres un hombre importante. Seguro tienes muchas personas a tu alrededor». «Tengo muchas personas cerca, pero muy pocos que realmente estén conmigo», dijo él con tristeza. Laura bajó la mirada. «A veces la soledad no se cura con compañía, sino con alguien que te entienda». Y esa frase se quedó grabada en su corazón. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Sentía que algo dentro de él había despertado. Decidió invitarla a cenar. Al día siguiente, la llamó. «Laura, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? No es nada formal, solo una charla fuera de la fundación». Ella dudó un instante. «No estoy segura, Alejandro. No sé si encajo en tu mundo». «No quiero que encajes en mi mundo», dijo él con sinceridad. «Quiero conocer el tuyo». Esa noche se encontraron en un pequeño restaurante de barrio, sencillo pero acogedor. Laura llegó con un vestido azul claro, sencillo, pero que resaltaba su belleza natural. Alejandro la miró como si el tiempo se detuviera. Durante la cena conversaron de todo, de la vida, de los sueños, de los miedos. Laura se reía con sus historias torpes de infancia y él la escuchaba con una atención que jamás le había prestado a nadie. Por primera vez, no era el empresario poderoso, era solo un hombre. Los días se convirtieron en semanas y las visitas en algo más frecuente. Laura empezó a conocer el lado más humano de Alejandro. Descubrió en él a un niño que todavía buscaba cariño, y él en ella encontró el hogar que nunca tuvo. Pero no todo sería tan fácil. Cuando la noticia de su relación empezó a circular en los medios, el mundo de Alejandro se sacudió. Los titulares decían: «El multimillonario Santoro sale con una maestra humilde». Las cámaras lo seguían, los periodistas inventaban historias y los socios de la empresa lo criticaban. «No puedes exponerte así, Alejandro», le dijo su asistente personal. «Esa relación te va a costar reputación». «No me importa», respondió él. «Por primera vez, estoy con alguien que no finge». Pero Laura no lo llevaba tan fácil. En la escuela comenzaron los murmullos. Algunos padres decían que había usado la fundación para conquistar al multimillonario. Otros que solo buscaba dinero. Ella lloraba en silencio al llegar a casa. Una tarde, cuando Alejandro fue a buscarla, la encontró sentada en un banco del parque con la mirada perdida. «Laura, ¿qué ocurre?», preguntó preocupado. «No sé si puedo con esto, Alejandro. No quiero ser el centro de los chismes ni sentir que estoy destruyendo tu imagen». Él la tomó de las manos. «Tú no destruyes nada. Al contrario, tú me salvaste de una vida vacía». Ella lo miró a los ojos, con lágrimas. «Te amo, Alejandro, pero no quiero ser una carga. Eres lo mejor que me ha pasado», susurró él abrazándola fuerte. Pero el destino aún les tenía preparada una prueba mayor. Una mujer del pasado de Alejandro, Valeria Monteverde, una socialista ambiciosa y expareja suya, regresó al país. Al enterarse de su relación con una maestra, decidió intervenir. Valeria lo buscó en su oficina fingiendo cordialidad.
Alejandro, cariño, no puedo creer lo que dicen de ti. ¿Una profesora? Dijo con desdén. ¿Sabes lo que eso puede hacerle a tu imagen? Valeria, no necesito tu opinión, respondió él con frialdad. Oh, claro que la necesitas, replicó ella con una sonrisa venenosa. No sabes de lo que esa mujer es capaz. Valeria empezó una campaña de rumores. Filtró fotos falsas, inventó historias y contactó a periodistas. En pocos días, las redes sociales se llenaron de titulares crueles. Laura fue atacada públicamente. La llamaron interesada, oportunista, trepadora. La presión era importable. Una noche, Laura decidió desaparecer. Dejó una carta en la fundación. Alejandro, no puedo seguir así. No quiero que tu vida se destruya por mi culpa. Gracias por enseñarme que el amor verdadero existe, aunque no dure para siempre. Cuando Alejandro leyó la carta, el mundo se le vino abajo. Esa noche, Alejandro permaneció en su oficina, con la carta de Laura entre sus manos temblorosas. La leyó una y otra vez, como si no pudiera aceptar lo que estaba viendo. Aquella mujer que había devuelto el sentido a su vida se había ido. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando se levantó de su silla y gritó de rabia. «No puede terminar así». Golpeó el escritorio con lágrimas en los ojos. Por primera vez, el millonario que lo tenía todo se sintió verdaderamente pobre. Durante los días siguientes, la buscó por todos lados. Llamó a la escuela, fue a la fundación, incluso habló con los vecinos del barrio donde ella vivía. Nadie sabía nada. Laura había desaparecido sin dejar rastro. Pasaron semanas. El mundo seguía girando. Las acciones de su empresa subían. Los periódicos hablaban de sus logros, pero nada de eso le importaba. En su mansión, las luces permanecían apagadas. No había risas, ni compañía, ni esperanza. Solo el eco del recuerdo de su voz. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo por la ciudad, pasó frente a un mural pintado por niños. Entre los dibujos, había una frase escrita con letras torcidas. El amor verdadero no se compra, se cuida. Era una frase que Laura solía decirles a los pequeños en la fundación. Alejandro se quedó parado frente a aquel muro, con el corazón en un puño. Entonces entendió que no podía rendirse. Llamó a su asistente. «Julio, necesito que me ayudes a encontrarla, sea donde sea». «¿Está seguro, señor? Ya han pasado casi 3 meses. No me importa el tiempo», dijo con firmeza. «No voy a rendirme». Comenzó una búsqueda incansable. Usó todos los recursos posibles, contactos, fundaciones, listas de docentes, hospitales, hasta que un día recibió una llamada. «Señor Santoro, creo que encontramos algo», dijo su asistente. Una maestra llamada Laura Pérez fue trasladada hace un mes a una escuela rural en un pequeño pueblo, a 4 horas de la ciudad. Alejandro no lo dudó ni un segundo. Esa misma noche tomó su auto y condujo bajo la lluvia, sin escoltas ni chofer. Las luces de la ciudad quedaron atrás, reemplazadas por caminos de tierra y silencio. Al amanecer, llegó al pequeño pueblo. Preguntó por la escuela y un campesino le señaló una construcción modesta al final del camino. Cuando llegó, escuchó risas de niños dentro. Se asomó por la ventana y la vio. Laura estaba ahí, enseñando con la misma pasión de siempre, su cabello suelto, su voz suave, su mirada tranquila. Alejandro sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Era ella. Esperó a que terminara la clase. Cuando los niños salieron corriendo, Laura lo vio parado en la puerta. Su rostro se congeló. «¿Alejandro?», susurró incrédula. Él dio un paso al frente con voz entrecortada. «Te busqué por todas partes, Laura. No podía seguir viviendo sin ti». Ella bajó la mirada, nerviosa. «No debiste venir. Tu vida está allá, con tu empresa, tu mundo. Pertenezco a eso». Él se acercó lentamente. «No me importa el dinero, ni la fama, ni los titulares. Solo me importas tú». Laura no pudo contener el llanto. Alejandro la abrazó con fuerza, como si temiera perderla otra vez. En ese abrazo se rompieron los miedos, las barreras y el orgullo. Pero el destino todavía tenía una última prueba. Mientras estaban juntos en aquel pequeño pueblo, Valeria, la expareja de Alejandro,
planeaba algo más. Al enterarse de que él había encontrado a Laura, contactó a un periodista corrupto y ofreció dinero a cambio de publicar un reportaje que destruiría su reputación. Sin embargo, esta vez Alejandro estaba preparado. Antes de que la noticia saliera, convocó a una rueda de prensa. Frente a cientos de cámaras, habló con el corazón. Durante años viví rodeado de lujos, pero sin amor. Hoy sé que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. He cometido errores, pero si amar a una mujer sencilla es uno de ellos, entonces quiero seguir equivocándome. Los periodistas enmudecieron. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Miles de personas se conmovieron con sus palabras. Valeria, humillada, desapareció del ojo público. Días después, Alejandro volvió al pueblo. Encontró a Laura en el patio de la escuela, plantando flores con los niños. ¿Supiste lo que dijiste en televisión?, le preguntó ella sonriendo. Lo dije porque era verdad. No quiero esconder lo que siento. Laura lo miró con ternura. Alejandro, yo también te amo, pero mi vida está aquí, con mis alumnos, con mi vocación. Entonces traeré mi mundo al tuyo. Vamos a construir juntos una escuela nueva, donde todos los niños puedan aprender sin importar su origen. Y así lo hizo. Alejandro usó parte de su fortuna para crear una fundación dedicada a la educación rural, con Laura como directora. Juntos comenzaron una nueva etapa, lejos del ruido de la ciudad y cerca de lo que realmente importaba: el amor, la humildad y los sueños compartidos. El día de la inauguración de la nueva escuela, los niños corrieron hacia ellos con flores en las manos. Laura y Alejandro se miraron, y él le susurró al oído: «Gracias por enseñarme que el amor verdadero no se compra». Ella sonrió con lágrimas de felicidad. Y se cuida con el corazón. El sol iluminó sus rostros mientras los niños reían alrededor, y hacía aquel huérfano millonario que había vivido entre la soledad y la riqueza, finalmente encontró lo que más anhelaba: el amor verdadero en una humilde profesora de escuela. Han pasado 5 años desde aquel día en que Alejandro y Laura inauguraron juntos la escuela. El pequeño pueblo, que antes era olvidado, ahora florecía gracias a su proyecto. Las calles tenían nuevos caminos, los niños uniformes limpios, y los sueños ya no parecían imposibles. Alejandro había dejado atrás las oficinas frías y las reuniones interminables. Vendió parte de su empresa para dedicarse por completo a la fundación que ambos dirigían, Manos que Enseñan, una red de escuelas que ayudaba a miles de niños en todo el país. Vivían en una casa sencilla, rodeada de árboles, lejos del ruido de la ciudad. Todas las mañanas, Laura salía temprano con su taza de café y miraba el amanecer desde el jardín, mientras Alejandro preparaba el desayuno torpemente, intentando no quemar las tostadas. «Nunca aprenderás a cocinar», decía ella riendo. «Por eso me casé contigo, para tener a alguien que me salve del desastre», respondía él, besándola con ternura. Su amor, lejos de apagarse, se había vuelto más fuerte con los años. De aquel millonario arrogante solo quedaba el recuerdo. Ahora era un hombre sencillo, feliz con las cosas pequeñas. Una cena en casa, una risa compartida, una tarde con los niños del pueblo. Un año después de casarse, nació su primera hija, Sofía. Tenía los ojos claros de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. Apenas aprendió a caminar, corría por los pasillos de la escuela, saludando a todos los alumnos como si fuera una maestra en miniatura. Los habitantes del pueblo adoraban a la familia Santoro, no porque fueran ricos, sino porque habían transformado el lugar con amor. La gente recordaba cómo aquel empresario solitario había dejado todo atrás por una maestra que le enseñó el valor de lo verdadero. Cada aniversario de la fundación, Laura reunía a los niños en el patio principal y contaba su historia. Hace muchos años, un hombre muy rico creía que lo tenía todo, pero en realidad estaba vacío, hasta que un día descubrió que el amor y la bondad son las únicas riquezas que no se pierden. Alejandro siempre la escuchaba desde lejos con una sonrisa discreta y los ojos brillantes. Sabía que ella había sido su salvación, su destino, su milagro. Una tarde, mientras paseaban juntos por el campo, Laura se detuvo para mirar el horizonte. El sol se escondía detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y dorado. ¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?, preguntó ella. Alejandro sonrió. Jamás. Yo buscaba dinero y la vida me regaló amor. Buscaba poder y encontré paz. Y todo comenzó con una mirada, frente a una escuela, dijo ella con ternura. Él tomó su mano con delicadeza. Tú me enseñaste que las cosas más grandes nacen de los corazones más humildes.
Laura apoyó su cabeza en su hombro mientras el viento movía suavemente su cabello. Y tú me enseñaste que los milagros existen. Solo hay que creer en ellos. A lo lejos las risas de los niños llenaban el aire. El pueblo, que alguna vez fue gris, ahora brillaba con esperanza. La escuela seguía creciendo y cada aula llevaba el nombre de un valor. Amor, paciencia, perdón, fe. Sofía, con apenas 4 años, corría hacia ellos con un dibujo en la mano. «Mira, papá, mamá, dibujé en nuestra escuela y a todos los niños felices». Alejandro se agachó, tomó el dibujo y lo observó con los ojos húmedos. «Es hermoso, princesa. Es el lugar donde empezó nuestra historia». Laura sonrió, abrazando a ambos. «¿Y donde nunca terminará?», susurró. El sol desapareció por completo, dejando un cielo estrellado. Alejandro la miró y por un instante recordó todo lo que habían vivido: la soledad, el rechazo, la lucha, la esperanza y finalmente el amor. «¿Sabes?», dijo él suavemente, «a veces pienso que la vida me quitó a mis padres para darme otra oportunidad de entender lo que es amar». Laura lo abrazó más fuerte. «Y la aprovechaste, porque ahora eres el hombre más rico del mundo, no por lo que tienes, sino por lo que das». Se quedaron en silencio, mirando el cielo. Las estrellas brillaban con fuerza como si el universo bendijera su historia. Y así, entre risas, amor y esperanza, aquel huérfano millonario encontró no solo el amor verdadero, sino también su propósito en la vida: hacer del mundo un lugar mejor, empezando por los corazones que lo rodeaban, porque cuando el dinero se acaba y la fama desaparece, solo queda lo que realmente importa: el amor sincero, el que transforma, el que perdura, el que todo lo puede.